Un cordial saludo, amigos. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta importante entrevista para hablar de un tema de muchísima actualidad que ciertamente nos concierne a todos en un mundo cada vez más interconectado y en donde ciertamente tenemos interés en ver cuál es la situación de otros países y otros pueblos y otras civilizaciones y las realidades que enfrentan. Y para poder hablar precisamente de la situación en Oriente Medio y concretamente del conflicto entre Israel y el pueblo palestino, quisiéramos entonces, o tenemos el agrado más bien de contar con la participación de la señora Wajiha Sasamarín, que es cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. ¿Es así? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a usted y al Instituto Tomás Moro por el espacio y por poder traer otra perspectiva que no está ahora justamente en los medios, sino y entonces abrir un espacio de diálogo. Muchísimas gracias. Claro, no, qué gusto tenerla por acá, nos honra muchísimo y en efecto, ¿verdad? Nos damos cuenta que a veces la causa palestina no es clara, en general el conflicto en Medio Oriente, y ya hablaremos un poco de esto, es desconocido para muchísimas personas y conviene escuchar distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poco, tal vez, para empezar, ¿verdad? De su historia personal, lo que usted va oportuno, ciertamente, y cómo se relaciona precisamente con el pueblo de Palestina y su papel también como cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. ¿Sí? Sí, bueno, mi rol en esta situación de Palestina, o represento, ¿verdad?, la diáspora, esa diáspora que se niega a olvidar. Yo soy hija de un palestino nacido en Jaffa en el año 40, expulsado en el año 48 en la Nakba. Y bueno, mi rol cuando Costa Rica reconoce en el año 2008 al Estado de Palestina, se nombra al embajador Mansur y bueno, él busca una persona dentro de la comunidad palestina que tenga este rol, y mi rol es principalmente llevar, traducir a la población costarricense el dolor y la resiliencia del pueblo palestino en clave de derechos humanos, traducir este dolor en el lenguaje de los derechos humanos y convertir, como decías, Said, ese exilio en un motor de incidencia política para hacer viable el Estado de Palestina en algún momento, cosa que vemos tan difícil con las circunstancias que pasan en el día a día, especialmente en los últimos 3 años. Y ya que lo menciona, ¿cuál es el estado de la cuestión en esto? Porque ciertamente muchos países han reconocido el Estado palestino, es decir, la solución de los dos estados. ¿Cuál es el estado actual de esta cuestión? Es una solución, ¿verdad? Es la solución, la solución viable, porque Israel no ha dejado ninguna otra. Sin embargo, se ha encargado en los últimos 77 años de hacer inviable el Estado palestino, anexionándose el territorio con la limpieza étnica que ha caracterizado la historia palestina, ¿verdad? Y ante la limpieza étnica, la memoria, que es lo que representamos la diáspora, es un acto político necesario y contundente y diario. Entonces, Israel y sus aliados, que son muchísimos, han hecho esto imposible como un acto simbólico. En el año pasado hubo varios reconocimientos de países al reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, no se traduce en medidas de presión a Israel, en medidas reales, en el aislamiento político, geográfico, económico y militar a Israel, que ha hecho que veamos lo que está pasando estos días, desde el fin de semana. Toda esa impunidad de la que ha sido Israel beneficiario a lo largo de todos estos años, especialmente en el genocidio en Gaza, que no ha habido ninguna repercusión real, ninguna medida real, tomada, sea por la Unión Europea, jamás por Estados Unidos o por otros
actores que puedan frenar esto, y ha hecho que lo único que pasa es una escalada que ya como repetí, este fin de semana se acrecentó. Estamos viendo lo que está pasando en Irán y en el Líbano, ¿verdad? Hoy el sur del Líbano amaneció destrozado, cocinó ahí, que es un no parar. Ese gran Israel, que es el proyecto de Israel, que es el proyecto colonialista, ¿verdad? Que no tiene un asidero religioso, sino que tiene un asidero ¿verdad? De control geopolítico, ¿verdad? Y económico que se está materializando frente a nuestros ojos con todo el sufrimiento humano que hay detrás de eso. Sí, claro, claro. Y ya que lo menciona, porque esta idea del gran Israel, ¿verdad? De la tierra, ¿verdad? La conexión de Israel con la tierra, es una idea que ya está presente, por ejemplo, en Ben Gurión, ¿verdad? En David Ben Gurión, el padre fundador, ¿verdad? Del Estado israelí. Entonces creo que convendría, digamos, devolvernos o ir hacia los orígenes del conflicto, porque pareciera que gran parte del tema es el acceso a las tierras, ¿verdad? Y gran parte del conflicto se explica, digamos, no totalmente, pero en parte. Y la pregunta es siempre, bueno, ¿a quién pertenecen estas tierras que están hoy en disputa, ¿verdad? En principio están en disputa. Quisiéramos que no fuese así, pero cuéntenos un poco de esos orígenes del conflicto, dónde inicia el conflicto. Por ejemplo, tal vez hablar de la declaración de Balfour, ¿verdad? Me parece que también podríamos hablar un poco de eso. Bueno, como bien lo ha señalado Francesca Albanese, y ahora hablábamos de ella hace un rato, este es un conflicto que evidencia el colonialismo de asentamiento y el apartheid, ¿verdad? ¿Verdad? Claramente. Porque Israel se apropia de un territorio y desplaza a la población nativa, ¿verdad? La población palestina nativa que ha vivido y se ha mantenido en esas tierras por siglos. El origen, ¿verdad? Es la máxima expresión del imperialismo, que es esta declaración de Balfour que usted señala, ¿verdad? Donde el canciller británico le promete a el representante, el máximo representante entonces del sionismo, el Rothschild, ¿verdad? El territorio palestino, la tierra palestina para fundar ahí el hogar nacional de la población judía, ¿verdad? Entonces es la máxima del imperialismo de un líder político, ¿verdad? Un país europeo le promete a un movimiento europeo un territorio no europeo, ¿verdad? Con el consecuente desplazamiento de población no europea, ¿verdad? Entonces es como ¿verdad? La máxima ¿verdad? de la expresión de ese capitalismo ¿verdad? No importa lo que pase con la población con tal de tener el control geopolítico del lugar. Entonces, a lo largo de la historia ¿verdad? La historia moderna de Palestina desde del 17, pero principalmente desde el 48, cuando se funda el Estado de Israel, es el desplazamiento y el borramiento de todo lo palestino. Ahora estamos en su máxima expresión, con el genocidio y con la negación. No sé si vieron lo que pasó en un museo británico, ¿verdad? Donde la palabra Palestina, es la palabra Palestina borrada de un museo, ¿ya? Que ya no hay palabra, porque insulta a un grupo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es esa expresión aquí que no quede rasgo de nada de que existió que existe, porque ahí están ¿verdad? Los palestinos y las palestinas siendo asesinadas y siendo su tierra arrasada y nuevamente expulsados y eliminadas como Gaza. Así fue así como lo que estamos viendo en Gaza, sin la tecnología, fue lo que pasó desde el año 48 hasta ahora. El borramiento de cientos de aldeas por parte de la población judía europea que emigró. Y me llamó la atención, usted utilizó el término de europeos hacia europeos.
Cuéntenos a qué se refiere exactamente con eso, porque me parece importante. El movimiento es un movimiento europeo. O sea, no hay gente de Levante, no hay gente de Oriente Medio. Principalmente es un movimiento europeo, porque los de Levante estaban ahí, ¿verdad? Ahí vivía la población judía, ¿verdad? Vamos a todos los territorios del Levante, ¿verdad? Todos tienen sus juderías, ¿verdad? Los barrios judíos donde vivía principalmente la población judía que convivía pacíficamente con las poblaciones autóctonas de los lugares. Entonces es un movimiento político europeo. Y verá, y la población que llega y la población que arrasa, ¿verdad? Que es la población europea, que no le reconoce, ¿verdad? Que no reconoce nada de lo nativo de la población palestina ¿verdad? Que vive ahí desde hace siglos, como dicen. Sí. Y usted nos había contado en otro momento acerca de la experiencia de su familia, ¿no? Ellos vivían en el norte de lo que hoy es Israel, ¿no era? Y que precisamente fueron desplazados. Es decir, que se construía sobre las casas existentes de los palestinos, se construían casas, bueno, todo el proceso de colonización que vemos hoy en plena actividad en Cisjordania, ¿verdad? No sé si quisiera referirse un poco a esa experiencia inicial y lo que se llama la Nakba, ¿verdad? Que es uno de los tres, ¿verdad? Según el profesor John Mearsheimer, un experto en relaciones internacionales en Chicago, habla de tres grandes desplazamientos, ¿verdad? La primera es la Nakba, ¿verdad? De 1948, con la fundación del Estado. No sé si quisiera contarnos un poco de eso. Sí, la Nakba es la gran tragedia palestina, ¿verdad? Bueno, la gran tragedia le llamamos porque fue el origen. Eso significa Nakba, tragedia. La catástrofe significa. La Nakba es ¿verdad? La que marca ese inicio de desplazamiento así masivo, ¿verdad? El desplazamiento forzado, la destrucción de las aldeas, la judización ¿verdad? De los nombres y de los espacios, ¿verdad? Todo ¿verdad? El cambio de los nombres de los sitios históricamente palestinos, ¿verdad? La apropiación, la expulsión y ¿verdad? Ese desplazamiento forzado y la limpieza étnica ¿verdad? Que continúa hasta la fecha. Se han marcado, ¿verdad? Esos ¿verdad? tres momentos que en realidad, como señala Francesca Albanese, la Nakba es un continuo desde el año 48 hasta el día de hoy, con momentos de muchísima violencia. Está la Naksa, la de 1967, que es como, ¿verdad? La Naksa significa el revés, que es como, ¿verdad? Este momento en el que la población palestina pierde a su capital, ¿verdad? Pierde su Jerusalén, ¿verdad? Que es el sitio sagrado, ¿verdad? Tanto para la población palestina cristiana como para la población palestina musulmana, ¿verdad? Ese acceso, empiezan todos estos puntos de control, ¿verdad? Toda esta maquinaria de control de la población palestina desde el año 67, ¿verdad? Entonces, y nuevamente expulsión de esas aldeas donde ya Israel se apropia de todo el territorio, pasan a llamarse, se empieza a desdibujar el nombre de Palestina, ¿verdad? Empezamos a hablar de Cisjordania, de Gaza, la franja de Gaza, Cisjordania, territorios ocupados, y en eso vamos perdiendo esa palabra que ahora ofende ¿verdad? A los historiadores británicos, pero que es el nombre de nuestra tierra, ¿verdad? Que es Palestina. Entonces, ¿verdad? Está la Nakba y después está todo esto que viene, ¿verdad? Todas estas, ¿verdad? Estas nuevas estrategias, y por eso es un continuum a poner la franja de Gaza completamente cerrada, ¿verdad? Bueno, esto ya cerrar los espacios, ¿verdad? En Cisjordania ¿verdad? Y aislar a Gaza, ¿verdad? Que no haya continuidad, que no haya posibilidades ¿verdad? De relacionarse las personas, que no tener acceso a Jerusalén, ¿verdad? O no tener, ¿verdad? Si están en Belén, están ahí y punto, si están en Hebrón, están en Hebrón y punto, ¿verdad? La posibilidad de desplazamiento cero.
Y ahora cada vez más, ¿verdad? Hemos sido testigos en este tiempo cuando teníamos la mirada puesta en Gaza, ¿verdad? Durante todo lo que ha sido este genocidio, que ya ni siquiera, ¿verdad?, los medios de comunicación cubren de Gaza. En Cisjordania se estaba desarrollando también toda esta pérdida de territorio, expulsión, ¿verdad?, masiva y constante de la población, esta agresión a través de los colonos, que son una figura muy complicada, ¿verdad?, porque funcionan como una guerrilla, ¿verdad?, sin ninguna formación, ¿verdad?, simple y llanamente grupos de personas armadas completamente fanáticas que odian a lo palestino, ¿verdad?, que han sido alimentadas en ese odio ¿verdad?, de lo palestino, y que la única solución es el exterminio, ¿verdad? Entonces son estas personas que apoyan y aplauden cada vez que cae una bomba y asesina a cientos de miles de palestinos. A mí me llamó la atención una vez, me topé con un video en redes sociales hace 5 o 6 años probablemente, donde se veía esta situación de los colonos, y se veía cómo los colonos sacaban de una casa a unos residentes, y con violencia y con maltrato, por supuesto, no podría ser de otra manera, ¿verdad? Es decir, están sacándole de su resguardo, de su techo, ¿no? De su hogar, ¿no? De la tierra de ellos y sus padres. Y eso fue cuando yo por primera vez me di cuenta de que algo no calzaba con la retórica que prevalece, ¿verdad? Yo dije, pero es que los israelitas son los buenos. Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? No es posible. Digamos, algo se desencajó, ¿no?, internamente en cuanto a la lectura que se hace del evento y en general del problema, ¿no? Entonces, y de ahí, claro, nacen distintas inquietudes que por supuesto recrudecen, ¿verdad?, con los eventos de los últimos 2 años, ¿verdad?, tan dramáticos que hemos vivido, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo calificaría usted, digamos, a la luz de esto, digamos, cómo calificaría? ¿Se podría calificar, por ejemplo, Gaza en un campo de concentración? ¿Sería muy fuerte hablar de Gaza como un campo de concentración? No creo que sea fuerte, creo que es lo que es, ¿no? O sea, es como digamos, como lo que tendríamos para entender, ¿verdad? Ahora es un campo de concentración donde hay 2 millones de personas, ¿verdad? O sea, no llegaron a tener ¿verdad?, esas dimensiones los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y ¿verdad? Y aquí está y paciencia, ¿verdad?, de todo el mundo, porque ahora tenemos los recursos para verlo, y porque además, a diferencia de los nazis, ¿verdad?, que ocultaban un poco sus campos, Israel no los oculta, ¿verdad? Israel finge, ¿verdad?, que son mentiras, que son fake news o lo que sea, pero es evidente todo lo que está pasando, el exterminio, ¿verdad?, el turismo hacia ir a ver la devastación de Gaza. Son ciertos esos reportes donde se ven fragatas israelitas llevando a israelitas, mostrándoles el bombardeo de... Sí, ¿verdad? Y hay como miradores, ¿verdad? Y ¿verdad? Incluso algunas de de los alcaldes que fueron parte de los costarricenses que fueron, ¿verdad?, parte de su viaje, era ir a ver, ¿verdad?, dónde se iba a reconstruir Gaza. Claro, a que eso no les contaron, ¿verdad?, que es reconstruir sobre los escombros ¿verdad?, que no era para que esa misma población la usara. Pero sí, ¿verdad?, es un campo de concentración, ¿verdad? No hay Israel a su antojo decide cuándo ingresan o cuándo no ingresan alimentos. Y por ejemplo, a raíz de esta ofensiva con Irán, cerraron nuevamente, bloquearon Paso por Egipto, el paso por Egipto y las posibilidades de que ingrese ayuda humanitaria, alimentos, ¿verdad?, en algo que está completamente cerrado. Gaza está encerrada, ¿verdad?, con un bloqueo brutal desde hace 17 años. Un bloqueo que le impuso Israel a raíz de que Hamás ganó esas elecciones, ¿verdad?, en su típica comportamiento de castigo colectivo, ¿verdad?, cuando bien sabemos que Hamás tampoco gana ¿verdad? O sea, sí hay un apoyo del pueblo palestino, pero también conocemos y lo tenemos claro que el financiamiento de Hamás ha sido posible gracias a Israel, ¿verdad? Qatar ha dado el dinero, Israel
ha permitido que ese dinero ingrese. Se lo hemos oído al genocida primer ministro israelí diciéndolo, ¿verdad?, en los medios. Entonces no hay nada oculto, ¿verdad? Creo ¿verdad?, que está claro que hay ¿verdad?, que el camino es el exterminio del pueblo palestino, que eso es lo que están haciendo, que es el borramiento total y absoluto, ¿verdad?, que vienen haciendo. Lo hemos visto durante la pandemia con barriadas en Jerusalén, ¿verdad?, donde hacían esta expulsión, donde iban los colonos, entraban a las casas, expulsaban a la gente, se apoderaban de sus casas, o en las barriadas que las casas no les interesan, porque son más populares, donde obligan a la población palestina a demoler, ¿verdad?, con ellos Sus propias casas. sus propias casas. Y si no las demuelen ellos, además de que la casa es demolida, les cobran por la demolición, ¿verdad? Es un sistema tan perverso hacia la población palestina, porque no interesa para nada, y no le interesa a ninguno de sus aliados que van acuerpando a Israel y a Estados Unidos, principalmente ahora que se metió Estados Unidos, ¿verdad?, de forma de lleno a proteger y a parar todo este genocidio y todo lo que está pasando en estos últimos días. ¿Es Cisjordania también un campo de concentración o la situación es distinta allí? Está completamente controlado, ¿verdad? O sea, no hay un espacio, no hay absolutamente nada que pase en Palestina. ¿Verdad? Bueno, y también ahora en los alrededores, que no esté controlado por Israel, ¿verdad? Entonces, la gente está encerrada en su lugar, en los espacios en que puede, porque no hay libertad de movimiento. Están segregados también en cuadrantes. Están segregados, ¿verdad?, como una serie de bantustanes, ¿verdad?, donde vive y les ponen, ¿verdad?, hacen estos asentamientos, ¿verdad?, que justifican la presencia militar israelí, porque hay ¿verdad?, los colonos, que además funcionan, ya digo, como una guerrilla. Entonces, es una situación, ¿verdad?, aterradora para toda la población palestina, donde les toque estar, ¿verdad?, porque no hay un reconocimiento. Lo que se busca es que la vida palestina sea inviable. Es insoportable. Inviable, porque además tampoco salir es una paz, ¿verdad? No es que están expulsando a los palestinos para que se vayan a ninguna otra parte, como hemos visto en otros en otros momentos de historia de otros conflictos. Incluso en el Líbano, ¿verdad?, se atacan las poblaciones palestinas en los campamentos de refugiados que tienen 77 años de existir, ¿verdad?, que ya son varios, pero los palestinos en el Líbano viven en campos de refugiados, por ejemplo, ahora en el sur del Líbano, sí, ¿verdad? Ese ataque es principalmente contra población palestina. Hablemos del 7 de octubre, que ese es me parece que es el gran tema, ¿verdad?, pues para nuestro tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó el 7 de octubre? ¿Cómo lo podríamos calificar? 7 de octubre del 2023. El 7 de octubre del 2023 hubo un acto por parte de Hamas, un ataque un ataque sin precedentes en la historia de Hamas contra el territorio ocupado por Israel, que cobró muchísimas vidas civiles del lado israelí, que eso es 100% condenable, pero hay que entender que este acto no sale, ¿verdad? No ocurre en el vacío, ¿verdad? No ocurre después de 17 años de un bloqueo, de una estrangular a una población, ¿verdad?, someterla a la escasez, a la pobreza. Ahora el empobrecimiento en estos 17 años alcanzó el 90% y resto de la población en Gaza, ¿verdad? Aún así, ¿verdad?, la población seguía viviendo su vida y estudiando y, ¿verdad?, intentando producir, pero completamente asfixiada. Y ¿verdad?, Hamas siempre, ¿verdad?, ha intentado romper ese status quo, porque ¿qué pasa cuando Gaza no grita? ¿Qué pasa cuando Gaza no se manifiesta? ¿Qué pasa cuando el mundo ahora seguía así? Antes del 7 de octubre era como que ahí están, ¿verdad?, de vez en cuando pasa algo, pero ahí están, ¿verdad? No pasaba nada, y las condiciones de vida de la población palestina cada vez más
peor, Israel actuando a su antojo, porque también tendríamos que hablar de qué pasa en las cárceles israelíes, qué pasa con la detención de palestinos desde los 5 años hasta los 90 años que Israel hace porque se le ocurre. ¿Cómo es esas detenciones? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, en ese afán de gritar, estamos aquí, hagan algo al mundo, ¿verdad? Pasa ese ataque que, insisto, no pasa en el vacío, sino pasa por años de opresión, de estrangulación del pueblo palestino y, ¿verdad? Como un rompimiento del status quo de una forma muy abrupta, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo demás ya lo hemos visto, era una respuesta brutal, desproporcionada, completamente injustificada, ¿verdad? Porque Israel todo lo justifica, no importa, ¿verdad? Siempre son daños colaterales o son noticias falsas, ¿verdad? Uh-huh. Israel tiene la capacidad, y lo hemos visto en numerosos, desde el 2023 hasta hoy, ¿verdad? Así como mataron al ayatollah Khomeini, así como han, ¿verdad? Así como asesinaron a los líderes de Hamas en Irán, ¿verdad? Con una precisión exacta, no hace falta ese nivel de destrucción, ¿verdad? Destruir el 93%. O en Qatar, o en Qatar cuando mataron, ¿verdad? O sea, todos esos, esa precisión que tiene Israel, ¿verdad? Ya sabemos que tiene esa capacidad. ¿Por qué tenía que destruir todo? ¿Por qué tenía que destruir ahora esta escuela, ¿verdad? En el sur de Irán. Sí, ¿verdad? Era que hay una intencionalidad de que, porque es una agresión a las generaciones, o sea, no solo arraso con todo, sino que me aseguro de que no va a haber más población. Esa es la única explicación que podemos tener a ese ensañamiento contra la niñez, ¿verdad? Palestina y ahora Irán. En ese sentido, claro, usted mencionó que en algún momento los gazatíes votan a Hamas y escogen a Hamas como, digamos, los representantes de Hamas como sus líderes políticos. Esto que fue en el año 2008, 2006, ¿por qué lo hacen? Y cuéntenos un poco, ¿verdad? Porque yo recuerdo desde los tiempos de Ariel Sharon, ¿verdad? Que se dan estas intifadas, ¿no? Precisamente por actos provocatorios, provocaciones que hace Ariel Sharon en la explanada de las mezquitas, ¿no es cierto? Y hablemos también, si le parece, un poco de Yasser Arafat. Sí, bueno, los gazatíes votan a Hamas, ¿verdad? En el año 2006, un poco por lo que no puedo entender, por el descontento con la corrupción del partido Al-Fatah. Uh-huh. ¿Verdad? Y ya, para que no siguieran, Al-Fatah se ha centrado muchísimo en el tema de ¿verdad? De los acuerdos, le apostó a la vía diplomática, y entonces por los acuerdos de Oslo y que han hecho acuerdos de paz y que bueno, evidenciando que esto no era por ninguna parte, entonces votan, y es más en ese sentido, ¿verdad? No es en un sentido como de que jamás también representaba a este movimiento más teocrático, pero no es ahí donde está ¿verdad? El interés de los gazatíes, sino es como que pase algo, ¿verdad? Y Israel, bueno, en vez de poner a jugar a Hamas el juego político, bueno, como han hecho otros países donde han quedado las guerrillas, ¿verdad? Las guerrillas han asumido en algún momento el liderazgo de una región o de un país, Guaidó decide aplastarlos con esta, ¿verdad? Sofocando y bueno, ya declarándolo terrorista, ¿verdad? Bueno, que además siempre ha sido, ¿verdad? Es la acción, ¿verdad? Que siempre va a ser Occidente cuando los líderes no se someten a sus intereses, y ahí está, ¿verdad? El ejemplo máximo, Yasser Arafat, ¿verdad? Que es el líder de la liberación palestina, bueno, una figura importante, un ícono ¿verdad? A lo interno, pero principalmente a lo externo, de la liberación del pueblo palestino, ¿verdad? Que también ha sido catalogado, ¿verdad? ¿verdad? Como terrorista, contrario a Menachem Begin, que perteneció a una organización terrorista, o Netanyahu, que es un genocida, ¿verdad? Y que evidentemente comete actos terroristas
cada día al menos evidenciados desde octubre del 2023. Pero esta ha sido la dinámica siempre de Occidente de catalogar de terrorista cualquier acto, ¿verdad? Como por ejemplo las intifadas. Las intifadas son levantamientos, ¿verdad?, civiles de la gente harta, ¿verdad?, que prepararía a cualquier pueblo, ¿verdad?, aplastado, ¿verdad?, que contra la ocupación, ¿verdad?, una población que no tiene nada que perder porque todo lo ha perdido, ¿verdad? Entonces son movimientos civiles donde participan niños, donde participan mujeres, donde participan ancianas, ¿verdad?, y ancianos, que es las imágenes que hemos podido ver a lo largo de la historia, fuertemente reprimidas, y aún así, aunque han sido fuertemente reprimidas, ¿verdad?, vuelven a surgir otras nuevas porque, ¿verdad?, si algo nos cuesta a las personas en general, y creo que a los palestinos y a las palestinas en particular, porque han estado oprimidas siempre, es de quedarnos así, ser la víctima que siempre quieren ¿verdad?, las fuerzas ocupantes en este caso, o los agresores, ¿verdad?, que seamos la buena víctima y que desaparezcamos, que no reclamemos y que no reaccionemos. Entonces, todos estos, ¿verdad?, sea un partido político, sean los movimientos civiles, sea el líder, ¿verdad?, todo el declarado terrorista. Todo lo que implique resistencia, todo lo que implique la apuesta de Palestina a la vida es terrorista, ¿verdad? O sea, que surja de las entrañas de Palestina, ¿verdad?, como esto que usted, ¿verdad?, estamos hablando de Hamas, de las intifadas, de Yasser Arafat, de movimientos, ¿verdad?, como las ONGs estas que han sido declaradas terroristas, o como Francesca Albanese, que algunos grupos quieren, ¿verdad?, que lo que es una relatora que está haciendo su trabajo, como esperaríamos ante cualquier derecho, ¿verdad?, el derecho a la salud, que la persona relatora de Naciones Unidas dijera que, o de cualquier otro ámbito de los derechos humanos, que está haciendo su trabajo, que es catalogada por un grupo sionista como terrorista. Entonces es la palabra que ha usado Occidente para aplastar todo aquello que no se adapte a lo que pretenden, que es apoderarse de todo. Okay. Demolió las Naciones Unidas, demolió el Estado de Israel, la oficina de las Naciones Unidas de la UNRWA. De la UNRWA, sí, exactamente. Eso se hace también. Okay. Y no contentos, quemaron también parte de, ¿verdad?, se demolieron, ¿verdad?, ya habían expulsado. Hay un ensañamiento con la UNRWA sin ninguna evidencia. Israel actúa con total impunidad, inventa lo que sea, los países le creen, ¿verdad? Muy temprano, hacia finales del 2023, Israel, ¿verdad?, acusa a, ¿verdad?, que miembros de personas que participaron en el ataque del 7 de octubre pertenecían a la UNRWA. Inmediatamente 16 países le quitaron financiamiento a la UNRWA. Nunca tuvo que dar cuentas, nunca, ¿verdad?, presentó una sola evidencia, así como detiene a gente y no presenta evidencia, así como inventa que cualquiera es terrorista, que cualquiera es antisemita, porque, ¿verdad?, pareciera que se nos olvidó que tenemos ¿verdad?, que presentar pruebas ante todo. Y entonces fue debilitando, ¿verdad?, y fue atacando a la UNRWA, que recordemos que la UNRWA nació, ¿verdad?, para proteger a la población palestina, ¿verdad?, a la población refugiada palestina, que refugia en lo interno al territorio palestino, o a los países que recibieron en el Líbano, en Siria, en Jordania, ahora principalmente donde principalmente actúa la UNRWA, y que entonces desvalida a esa población, que es parte del proyecto. Ahora Israel, eso sí, no ha dejado un cabo suelto para que quede viva absolutamente nadie de la población palestina, ¿verdad?, y ni nada de la Palestina, ni de su historia, ni de su cultura, nada. Hay palestinos viviendo en Israel, que son ciudadanos israelíes, ¿es así? Son ciudadanos, se llaman árabes israelíes, ¿verdad? No se conoce como palestinos, ¿verdad? Les reconoce si tienen pasaporte israelí, no tienen los mismos derechos, ¿verdad? No tienen los mismos derechos, no son ciudadanos en el mismo plano. Son ciudadanos, pero no tienen ¿verdad?, los mismos derechos. Nosotros no tenemos aquí esa, ¿verdad? Nosotros, a excepción de la presidencia de la República, ¿verdad?, todos los demás derechos de la población, ¿verdad?, sea que se hayan nacionalizado, son las mismas que en el caso de esta población
no, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, ciertas limitaciones, pero sí. ¿Verdad? Por eso es que vemos que en el Congreso israelí, ¿verdad?, hay representantes de esa... Sí, hay representantes en la Knesset. Uno o dos, prácticamente agredidos y discriminados, etcétera, pero son... Y si levantan la voz en contra de los Sí, por actos. supuesto. Sí. Bueno, hace poquito sacaron a uno bien agredido porque estaba maniquí, ¿verdad? Con cada que están. Y bueno, estamos ante ante un gobierno y una representación, ¿verdad? Y supremacista, ¿verdad? Que va a actuar, de que actúa en todo nivel con esa supremacía. Usted mencionó algo que me parece que vale la pena que lo mencionemos y devolvamos un poco sobre los acuerdos de Oslo, ¿verdad?, donde tiene una participación importante Rabin, ¿no?, el que fue en algún momento Rabin. Ese fue el primer ministro de Israel, ¿no?, que me parece que ha sido el que más ha querido generar un acercamiento. Le quitan la vida, ¿no? Y usted relaciona, digamos, el agotamiento de ese proceso de paz, digamos, que muere probablemente con el asesinato de Rabin, pero que el ascenso de Hamas se da de alguna forma porque ya se deja de creer en los acuerdos de Oslo y en la posibilidad de alcanzar la paz. ¿Podríamos entenderlo así? Sí, entre el 93 y el 2006 no hubo un avance para la población palestina, todo lo contrario. Los acuerdos que establecen esa hoja de ruta, una hoja de ruta complicadísima, con zonas, ¿verdad?, de diferentes colores, ¿verdad?, con cada uno de nosotros tres que estamos aquí, cada uno con un tipo de derecho y de posibilidades, ¿verdad? Y una cosa, ¿verdad?, que Israel lo hizo bien, bien complicado, sin un reconocimiento del lugar de los refugiados palestinos, ¿verdad?, sin el derecho al retorno, ¿verdad?, viendo estranguladas sus posibilidades de vida, ¿verdad?, los asesinatos selectivos, los castigos colectivos, bueno, el incremento, ¿verdad?, de todo ese desplazamiento que hablábamos ahora de esa tercera fase que en el 2023 adquiere esta imagen y esta acción de genocida, pero que venía funcionando como un genocidio por goteo. Decir, la población está harta de que, ¿verdad?, Israel también no negocia con Fatah, ¿verdad? Yo no sé si le queda claro que desde el 2023 el personaje que menos ha salido en esto, ¿verdad?, siempre se refiere a la guerra entre Israel y Hamas, pero Israel no, ¿verdad?, primero porque no le interesa ningún acuerdo de nada, pero completamente desdibujada la autoridad palestina actual, ¿verdad?, que está cuestionada y que tiene mil vicios de corrupción, como tristemente pasa en muchas partes del mundo. Pero sí, es unos acuerdos que desgraciadamente nacieron ¿verdad?, con muy pocas posibilidades de materializarse, pero que tienen de positivo en el reconocimiento de los dos estados. Hay un reconocimiento en Rabin, que es lo que le cuesta la vida. Y la apuesta, que tampoco, ¿verdad?, que el mundo traiciona nuevamente a Palestina, ¿verdad?, porque Palestina, a partir de los acuerdos de Oslo, apuesta por la vía diplomática para la resolución de los problemas, ¿verdad? Y es el partido gobernante el que acude a los organismos, interpone, ¿verdad?, y por eso hay tantísima jurisprudencia y tantísima condena, ¿verdad?, claramente, ¿verdad?, condenados y evidente los delitos de Israel respecto a Palestina, ¿verdad?, con el muro de la segregación, con, ¿verdad?, los colonos, los asentamientos, todo eso ya está ¿verdad?, señalado, ¿verdad?, que son delitos en parte de Israel. Pues entonces, estos son como ¿verdad?, digamos, el positivo que ha tenido eso, pero a nivel de vida de la población no se transformó en nada mayor ahora. Y en ese sentido, hablando de la política israelí, ¿qué ha significado el ascenso del Likud a la política israelí? Partido de Benjamín Netanyahu, de Ariel Sharon, muchas de estas figuras. Sí, que se les cayó la máscara, ¿verdad? O sea, no es por la vía de la diplomacia internacional, es por la vía de la fuerza, que ya la usaban, pero un poco escondidas.
Bueno, con esa máscara lo que dejó ver es un partido de ultraderecha completamente supremacista, que no busca un proceso de resolución, ¿verdad?, sino un proceso de exterminio, hacer inviable la vida palestina, apoderarse de todo el territorio sin un plan específico más que el exterminio para la población, ¿verdad? Y que se borre toda posibilidad de recordar o de que haya alguien que recuerde que ahí hubo esa cultura, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es el que le haya quedado evidente, todo el mundo ¿verdad? Todos los países, incluyendo de Costa Rica, ¿verdad?, que le apuesta al derecho internacional, ahí no hace ninguna condena, pero ahí queda en evidencia que no es, bueno, no es esa vía para nada la que les interesa, sino hay un supremacismo y por ende para Palestina ha significado entender que estamos, ¿verdad?, que la vía diplomática apostarle a la detención ni a ¿verdad?, no las resoluciones, sino a la rendición de cuentas por este colonialismo, ¿verdad?, que estamos ante unos que no van a respetar absolutamente nada más que su interés, y que vamos a poner a su disposición de todo lo que hemos visto que han puesto, ¿verdad?, que incluso llegamos a niveles, ¿verdad?, como lo que más o menos hemos podido entender de los expedientes estos del pedófilo Epstein, ¿verdad?, que funcionaban como una red de control de ¿verdad?, de gente en todos los sectores de la sociedad, ¿verdad?, económicamente muy poderosos y políticamente muy poderosos también. Sí. Ese conflicto en Gaza, un conflicto religioso, ¿cómo se llevan? ¿Cómo es la relación entre católicos y musulmanes o entre ortodoxos? Porque también allá hay ortodoxos y musulmanes. ¿Se llevan bien los católicos y los musulmanes en aquellas tierras? Definitivamente no es un conflicto religioso para nada, ¿verdad? Palestina es la cuna del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y ahí convivían, ¿verdad?, en otros momentos históricos. Y bueno, es el sionismo y que marca la diferencia y el que pone a pelear al judaísmo. Han convivido cristianos y musulmanes, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y sufren lo mismo, ¿verdad? Sufre lo mismo un palestino cristiano de Belén que un palestino musulmán en Hebrón, ¿verdad? Entonces, o en Gaza igual matan y destruyen. Tuvimos la oportunidad de hablar con el párroco de Gaza junto con ustedes y bueno, ¿verdad?, habrá los conflictos, Claro. pero De la vida cotidiana. la vida cotidiana y de la convivencia, pero no, Claro. ¿verdad?, no es un tema religioso. El problema, ¿verdad?, es el sionismo cristiano, ¿verdad?, que son estos grupos que han usado la fe, ¿verdad?, que usan la fe para justificar estas matanzas, justificar la apropiación, pero es un uso, ¿verdad?, que no tiene que ver con la religión, sino un uso que se usa, un uso que se acostumbra en estos juegos de poder para justificar y para aliarse, pero es eso. Y definitivamente, por ejemplo, creo que Costa Rica es un caso como, ahora con un profesor, Costa Rica es aliada de Israel desde muy temprano, ahora por un asunto de empatía con el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial de la población judía. Y esa empatía se va transformando ahora ¿verdad?, especialmente en los años 80, con la fuerza del sionismo cristiano, ¿verdad?, es a quien nos debemos, ¿verdad? No podemos tener empatía hacia los musulmanes, ¿verdad?, siempre obviando a esa población cristiana que hay en todos los países, porque en Palestina, bueno,
no es una mayoría, ¿verdad? Pero es una buena parte, especialmente en Cisjordania, menos que en Gaza. Pero en Irán, ¿verdad? Hay muchísima población cristiana que además... En Irán. En Irán, ¿verdad? Que además tenían su participación en el Congreso, ¿verdad? Su participación política importante, pero hay como que esto ¿verdad? Se obvia, especialmente porque hay un fuerte interés. El sionismo cristiano tampoco nace ¿verdad? Espontáneamente, ¿verdad? Hay un interés político y de control que alimenta a estas iglesias y que las acerca a ese discurso sionista, ¿verdad? Y ahora está muy cerca del poder en muchísimos países, especialmente en América Latina. Sí, sí. Y lo vimos en la entrevista que le hizo, por ejemplo, Tucker Carlson. No sé si tuvo la oportunidad de ver, que le hizo al embajador Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel. Creo que es el derecho divino, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí, se hace una lectura del Génesis, de algunos textos por acá y por allá, en donde se le concede un lugar especialísimo al Estado de Israel, que es una entidad política, como si fuese una entidad religiosa, ¿verdad? Porque no lo es. Y ellos han jugado con eso del momento, ¿verdad? Haciendo esas alusiones a la Biblia y a los enemigos. De hecho, ellos piden, tengo entendido que ahora se llaman Judea y Samaria, ciertas secciones, ¿verdad? Judea y Samaria, precisamente con nombres bíblicos, que históricamente esos nombres se dejaron de usar hace muchísimos años, precisamente en esta perspectiva. Y claro, vemos que en Hispanoamérica, también desde Estados Unidos ha venido, digamos, una fuerte difusión de estas ideas del sionismo cristiano, ¿verdad? Entonces también nos toca a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que yo personalmente siempre he simpatizado muchísimo con el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y tengo mi libro de Ana Frank, autografiado por una sobreviviente de un campo de concentración, y no considero por ningún momento que sea absolutamente excluyente el solidarizarme, según se pueda, con el sufrimiento de los palestinos y seguir solidarizándome plenamente con las injusticias que se cometieron contra los judíos en Europa, ¿verdad? Exactamente. O sea, lo que pasó ¿verdad? Lo que vivió la población judía en la Europa antisemita, que no tiene palabras, ¿verdad? O sea, por un sufrimiento del que sabemos muchísimo, porque además en la cultura popular, en la literatura, en el cine, ¿verdad? Hemos estado acostumbrados a que nos lo cuenten. Ciertamente. Lo que es increíble es que descendientes de esa población que sufrió tanto puedan hacer, ¿verdad? Puedan hacer lo mismo, porque este es el holocausto del pueblo palestino, ¿verdad? Que se ponga la tecnología al servicio de la destrucción y, ¿verdad? Y el querer borrar y todo este insulto de que todo lo palestino, el pañuelo palestino, la palabra, cualquier cosa, ¿verdad? Sea como sea algo ofensivo, como pasaba en la Alemania nazi con las letras, con las letras en hebreo, con cualquier cosa, la estrella, cualquier cosa que usaran. Sí, eso es increíble, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? No se puede entender, y no tiene nada que ver ¿verdad? Con negar. Para nada se ha negado nunca el holocausto, ¿verdad? El sufrimiento de los seres humanos, el odio hacia seres humanos por su condición, ¿verdad? Étnica, o por su religión, es nefasto, y sea quien sea que lo jeta. De acuerdo. Cuéntenos un poco del Islam, del mundo islámico, que precisamente están estos días celebrando el Ramadán, ¿no? Porque existen distintas corrientes, ¿verdad? No es lo mismo espero expresarlo bien, pero no es lo mismo, digamos, un musulmán en Irán, que normalmente tiende a ser chiita o es chiita, es la mayoría, al menos en ese país, que en Irak, por ejemplo, que son más bien sunitas, ¿verdad? O en Arabia Saudita, que son wahabistas también, o bueno, hay varias también tradiciones. Entonces, cuéntenos un poco de esas tradiciones del Islam, que tal vez mucha gente no ha escuchado, no ha estudiado a fondo la realidad del mundo islámico. Sí, bueno, el Islam es una manifestación cultural y religiosa, ¿verdad? Muy amplia, viva, ¿verdad?
muy cambiante, siempre se ve que es algo como, ¿verdad? ¿Verdad? Como un bloque, ¿verdad? Monolítico, inamovible, pero ¿verdad? No es cierto, porque se adapta también a las regiones y a las manifestaciones culturales en las diferentes partes del mundo donde se asienta, ¿verdad? Es una religión que comparte 1.900 millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? No es poca cosa. Bueno, sí tiene estas, digamos, como estas dos grandes divisiones entre los suníes y los chiíes, pero que en realidad, ¿verdad? Tiene que ver, bueno, como todas pues, las manifestaciones humanas, ¿verdad? Que hay variantes, pero bueno, sus pilares ¿verdad? Son comunes, ¿verdad? Está la manifestación de Dios como único, ¿verdad? El monoteísmo, ¿verdad? La base monoteísta, ¿verdad? Y el profeta Mohammed, ¿verdad? También ¿verdad? Como centro, y un reconocimiento a todo lo que incluye el Antiguo Testamento, toda la historia también de donde nacen las religiones, pero es ¿verdad? En realidad una religión que comparte tanto con el judaísmo y con el cristianismo, ¿verdad? Ahora que hablábamos del ayuno, del diezmo, ¿verdad? El diezmo es como en darse a los otros, ¿verdad? La oración, ¿verdad? La meditación. Entonces creo que ¿verdad? Para todas las personas que nos estén escuchando es importante de cómo conocerla, porque alrededor de lo musulmán lo que hay es como una manipulación, ¿verdad? Un chiste, como una caricatura del Islam como eso violento, como eso agresivo, como eso opresor, ¿verdad? Y bueno, creo que esto no le hace justicia, ¿verdad? Hay manifestaciones, ¿verdad? Y hay grupos radicales como hay grupos radicales en todas partes, pero esto no es la base del Islam, ¿verdad? Es principalmente como cualquier manifestación religiosa, eso que está viva y que está transformando y que, ¿verdad? Lo que vamos a ver son las adaptaciones en las regiones del mundo donde está la población, digamos, la población más grande de musulmanes está en Indonesia, ¿verdad? Entonces estará ahí, ¿verdad? Permeada ¿verdad? Por la cultura indonesia, por la lengua y ¿verdad? A pesar de que, digamos, ¿verdad? Que comparta la religión o las bases de la religión. Entonces yo sí creo que tenemos que superar esa caricatura que se ha hecho del Islam como violento, porque es lo que ha permitido y que ha justificado muchísimas de las masacres que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y esa lucha, ¿verdad? O ese ¿verdad? Conflicto entre civilizaciones y con que no pudiéramos convivir cuando, ¿verdad? Cientos ¿verdad? Miles de años hemos convivido. En los últimos años, claro, y en ese sentido, lo que está apuntando, que interesante, en los últimos años se ha difundido la idea de que el Islam, el mundo islámico, representa un peligro para las sociedades occidentales, ¿verdad? Y esto, por supuesto, pienso yo que hay que entenderlo en el contexto de una sociedad o un mundo occidental posterior al 11 de septiembre, ¿verdad? Y se difundió la tesis de Eurabia, ¿no? ¿Verdad? Esta idea de que va a haber digamos, Europa, Occidente va a ser tomado por el mundo islam, ¿no? Entonces esto, claro, genera distintas teorías también sobre la cuestión migratoria, ¿no? Bueno, ahí estuve indagando un poco sobre cuáles son los orígenes de esta tesis de Eurabia, de la arabización de Europa. No sé si quisiera contarnos un poco de su perspectiva al respecto. Me parece, bueno, yo la calificaría como una teoría conspiranoica y bien, ¿verdad? Racista, centrada en eso. Me acuerdo, yo viví en España una temporada y bueno, por ahí salía de vez en cuando un periódico, nacen más Mohammed que Martínez, que José.
¿verdad? Como una cuestión de una alarma, ¿verdad? Centrada en esta idea, ¿verdad? Que lo que busca es excluir, ¿verdad? Y que busca que ve todos estos discursos anti-migración que ahora tienen, ¿verdad? Como vocero del principal vocero del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Con este odio, con estas cosas que hemos visto, matando incluso a su propia población por defender a la población migrante, este odio ¿verdad? al extranjero, ¿verdad? Y recordemos que, ¿verdad? La presencia islámica, especialmente en la península, fue, ¿verdad? En España, ¿verdad? Y en Portugal también estuvo muchísimos años, ¿verdad? Allí. Entonces, y no dejaron de ser europeos, ¿verdad? Entonces creo que sí, me parece que es una teoría como conspiranoica que justifica, ¿verdad? Que me atemoriza de que ya ahora aquí, ¿verdad? Ahora aquí en Europa no vamos a hacer todos, nos van a poner el burka, nos van a afuera. Por eso digo que siempre en términos de esa caricatura, y de eso ha habido muchas manifestaciones, ¿verdad? Cuando en Francia prohibieron el hijab, cuando atacan a mujeres que andan ya, ¿verdad? Que andan su cabeza cubierta, cuando hacen esta caricatura de que ahora todas van a andar con su burka, que van a perder los derechos, etcétera. Entonces, no sé, ¿verdad? Creo que es como parte de esta manipulación, ¿verdad? Que incluso en Estados Unidos la vemos con la mexicanización de Estados Unidos, ¿verdad? También venden esa idea que ahora todos van a hablar en español y que, ¿verdad? Oímos al presidente, ¿verdad? En el Super Bowl diciendo todas esas cosas contra el español, porque... Y ya no se llama el Golfo de México, ahora es el Golfo de América. Guarde, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí viene esa teoría, y que lo que hace es que la alimentan cada cierto tiempo, porque no se les olvide. Ya le digo que esa noticia no solo sale, ¿verdad? Están naciendo más Mohammed que José. En Inglaterra la sacarán con más Mohammed que, no sé, Jones. Y en Francia que Pierre, ¿verdad? Una cosa constante para recordar que el enemigo es el Islam, y podemos justificar, y el enemigo es el Islam, ¿verdad? Pero cierto Islam, porque con los del Golfo ahí no nos metemos, ¿verdad? Con ese Islam que se vive en los países del Golfo, ahí hay muchísima cercanía aparte de Occidente, y bueno, no hay ningún cuestionamiento. ¿Qué piensa usted, tal vez como una nota al margen, si se quiere, del ascenso de Mamdani a Nueva York, al mayorazgo de Nueva York, de Said Khan a Londres ya hace algunos años, pero bueno, mucho más reciente Mamdani? Bueno, me parece que es una población que quiso dar un mensaje. No queremos, creo que hay como diferentes manifestaciones a lo largo, bueno, tal vez no que asuman un puesto, pero bueno, me parece admirable alguien que, ¿verdad? Que entendió también como lo que yo no conozco bien Nueva York, ¿verdad? Hay mucho, pero sí sabe uno que es como el espacio ese intercultural por excelencia, ¿verdad? Entonces creo que esta persona representa eso, y que sus votantes, ¿verdad? Pudieron entender la importancia de eso versus esto otro monolítico que quieren, ¿verdad? Imponer la ultraderecha y lo que representa el gobierno de Trump, ¿verdad? Tenemos que ser iguales a no sé quién, ¿verdad? Porque hay como, ¿verdad? Para mí hay un odio al pobre, ¿verdad? Un odio ¿verdad? Porque es el musulmán, pero pobre, es ¿verdad? Es al palestino, ¿no? ¿Verdad? No estamos contra los cataríes o los los árabes, ¿verdad? O el musulmán pobre, ¿verdad? Árabe pobre o el musulmán pobre, y que está funcionando muy similar en Estados Unidos. Bueno, el presidente lo dijo abiertamente, ¿verdad? Que queremos que vengan migrantes, ¿verdad? Que tengan muchísimo. Claro. Es interesante en el caso de Mamdani, ¿verdad? Que él también le votan muchísimos judíos ortodoxos, ¿verdad? Que son los que no son sionistas. La mayor parte de los judíos, o no sé si todos los judíos ultraortodoxos, creo que se llaman Haredim, una cosa así, no son sionistas, entonces rechazan, digamos, los esfuerzos del sionismo y se han manifestado en contra. Y son muchos de ellos los que votan a Mamdani y lo votan en bloque. Yo creo que son los que mantienen el judaísmo, ¿verdad? Como
puro ¿verdad? De esta ¿verdad? Nube espantosa que les ha puesto el sionismo ¿verdad? Que ha justificado estos asesinatos, que justifica las cosas que dicen, ¿verdad? Los sionistas desde Israel o en otras partes del mundo, incluso en nuestro país, ¿verdad? Ese nivel de violencia y agresividad en el discurso o en la acción que aplauden los asesinatos. Entonces creo que esta población que ha sido ¿verdad? Una de las vocerías más importantes contra el genocidio, la población judía en Nueva York principalmente, ¿verdad? Quienes han ¿verdad? Entrado al Senado, quienes han señalado, quienes han dicho y que, ¿verdad? Que han dicho no en mi nombre. Desgraciadamente no es la mayoría, ¿verdad? Y dentro de Israel, ¿verdad? Si bien hay afines a esta población, ¿verdad? Estos judíos no sionistas, sí, están como más camuflados porque también son víctimas de la agresión sionista. Claro. Y también tiene una disputa importante en Israel, ¿verdad? Porque ellos no quieren cumplir servicio militar, ¿verdad? Ellos no creen en eso. Y el aparato estatal quiere obligarlos a que cumplan servicio militar. Entonces también ha habido manifestaciones importantes de las que casi que no nos enteramos, ¿verdad? Lamentablemente hay que recurrir a medios alternativos para ver que también hay una situación de crispación social en Israel. De hecho, el mismo Charlie Kirk, ¿verdad? Que fue asesinado el año pasado, lo decía, bueno, es que Israel antes del 7 de octubre estaba cerca de una guerra civil, cerca de un colapso social importante, precisamente por la serie de disputas tan fuertes que hay dentro del propio Israel, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece esto interesante, porque también ha mencionado la cuestión de los países del Golfo Pérsico, ¿verdad? Que son, yo no sé cómo lo ve usted, ¿verdad? Pero yo nunca he estado en esa zona, pero da la impresión de que son países occidentales, o sea, son países occidentalizados, ¿no? Alguien que se va a vivir o en muchos aspectos, al menos, no sé, a Dubái, ¿no? A Bahrein. Bueno, probablemente está buscando, digamos, una vida similar a la que se puede tener en un país occidental. Tal vez en el estilo de vida, qué sé yo, algunas de estas cuestiones. Bueno, y a mí me da la impresión, pero es una intuición que yo someto a esa consideración, que parte de lo que se quiere es occidentalizar Gaza, ¿no? Occidentalizar Cisjordania. Aparte, obviamente, también, digamos, el problema de las tierras, ¿verdad? Pero cuando uno ve, por ejemplo, la propuesta de Jared Kushner, ¿verdad? De cómo se va a ver Gaza, ¿verdad? Uno dice, es como una Dubái, ¿no? Es como meterlos en esa misma lógica. Y a mí también me llamó la atención porque, digamos, culturalmente, cuando hablamos con el padre Romanelli, ¿verdad? El párroco de Gaza, él nos contaba, bueno, algunas de estas cuestiones, ¿verdad? Pero da la impresión de que, por ejemplo, la moral de Palestina, la moral de los palestinos no es occidental. Digamos, tienen hijos, no se divorcian, no hay aborto, digamos, no todo se resuelve democráticamente, es decir, la familia, la autoridad tiene todavía un valor, las tradiciones son significativas. Con toda confianza, ¿cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo no sé si quieren occidentalizar el terreno, pero que no haya ni un solo palestino, ¿verdad? O sea, es la propuesta principalmente de Kushner, pero de Israel, es sí, apropiarse y hacer la ribera y ¿verdad? Ahí es cuando se demuestra que no tienen un arraigo a esa tierra, porque todo lo culturalmente valioso de esa tierra, todas las ruinas, todo lo histórico que ha ido ahí, las iglesias históricas. La iglesia de San Porfirio, que tiene 800, 900 años de haber sido construidos. Eso se puede destruir porque no importa, porque quiero poner un rascacielos. O sea, ¿quién puede hacer eso? Bueno, alguien que no tenga ningún arraigo a la tierra, o arrancar un olivo. Arrancar un olivo, ¿qué significa para un colono? Nada, es un palo. ¿Qué significa para un palestino? Que está identificado con esos olivos milenarios que viven ahí, y es parte de la violencia, ¿verdad? De todos los, el genocidio, ecocidio, etc., todos los sitios, ¿verdad?, que ha hecho Israel a lo largo de su existencia contra el pueblo, el territorio, las vidas palestinas. Entonces,
sí creo que quieren, ¿verdad? Como se quieren apropiar de todo el territorio, ¿verdad? Hacer la gran Israel que es para controlar, ¿verdad? La harán a imagen y semejanza de lo que tienen, ¿verdad? Que es Tel Aviv, que no se va a diferenciar en nada de ciertas partes de los países del Golfo. ¿Verdad? Y hay ciertas partes, no toda la población, ¿verdad? Vive como viven los extranjeros que Las influencias de Dubái. tienen que, claro, y que tienen esos enclaves ahí donde se permiten ciertas cosas que se permiten en los otros espacios. Entonces, bueno, claro, eso no importa, ¿verdad? Los países del Golfo ¿verdad? Tienen poblaciones muy cercanas a la población palestina, ¿verdad? Muy aliadas, no así sus gobiernos. Sus gobiernos están en el juego político, ¿verdad? En el juego militar y han estado muy cerca, ¿verdad? Han querido normalizar las relaciones con Israel para fortalecerse militarmente y recibir la protección estadounidense. La cantidad de, ¿cómo se llaman estos? Bases militares que hay en los países del Golfo, bases militares estadounidenses, es enorme. Bueno, son las que Las está tocando Irán. han golpeado, ¿verdad? Han golpeado Irán en este tiempo, pero cuando uno ve el mapa, eso dice, de hecho, aquí es como tostado con la cantidad de presencia militar estadounidense. Entonces, no juegan ningún rol y es en la defensa ¿verdad? De Palestina. Palestina ha sido ¿verdad? La moneda de cambio para ellos, ¿verdad? Para en algunos momentos que necesitan. Para Qatar, por ejemplo. Sí, para que necesitan negociar algo, pero no han sido contundentes los países del Golfo con su poderío económico y también su rol estratégico podrían haber podrían haber detenido esto hace muchísimos años. Pero no han querido y lo han hecho en contra de sus pueblos, según lo que usted dice. Es decir, han sido las monarquías del Golfo Pérsico que... Hay un divorcio absoluto, ¿verdad? Porque uno se imagina que todo el mundo vive como... ¿verdad? Pero y no, en la población, bueno, ahí la desigualdad abismal, ¿verdad? Y la población migrante de los países pobres árabes, ¿verdad? De Egipto, de Siria, de Palestina, que trabajan en esos países no tienen las mejores condiciones. Nunca son asimilados en los países, nunca obtienen la nacionalidad. Claro. Son como grandes zonas francas, muchos de estos capitales, ¿verdad? La gente que viene de otros países vive ahí como ¿verdad? En sus metros cuadrados y ya, sí, claro. Y juega un papel, ahora que lamentablemente estamos viendo lo que está pasando en Irán, ¿verdad? Sabemos que hay una relación de Irán con proxies, lo que llaman proxies, ¿verdad? Con aliados, o que Irán de alguna forma ha apoyado a Hezbollah, ¿no? A Hamas, a los Houthis en Yemen, ¿no? Juega y tiene, digamos, parte de lo que sucede en Irán, tiene que ver con la causa palestina, con el conflicto palestino. Sí, bueno, Irán ha sido aliado, ¿verdad? De los grupos de resistencia, ¿verdad? Hamas, de Hezbollah, de los Houthis, ¿verdad? Que luchan por la liberación, ¿verdad? A esos que llaman terroristas siempre, todos los, ¿verdad? Occidente. Pero eso dista mucho de que, ¿verdad? O sea, sí, Palestina siempre ha sido como ¿verdad? Donde se proyectan todos los conflictos regionales. Porque hay este gran conflicto, este largo conflicto, ¿verdad? Donde hay un territorio ocupado, donde, ¿verdad? Una fuerza ocupante ¿verdad? Estuvo sola en la región, ya no, ¿verdad? Está con todos esos aliados, que deberían ser los aliados de Palestina, pero son los aliados de Israel. Y entonces, bueno, cada vez que hay ahí un conflicto, obviamente ¿verdad? que Palestina refleja el conflicto ¿por qué? Porque es la manifestación pura del colonialismo, ¿verdad? Y de este capitalismo voraz que vivimos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Que se salta la vida humana, donde no importa nada, donde no importan los derechos. Pero bueno, la causa palestina es mucho más vieja que la revolución iraní, ¿verdad? Entonces,
sí tiene su, ¿verdad? Tiene su agenda propia de liberación, ¿verdad? Y Irán Irán apoyado a Hamad ¿verdad? Y ella siempre ha denunciado ¿verdad? Directamente ha sido muy vocal, pero ¿verdad? Recordemos la causa palestina es más vieja y no va a acabar hasta que sea el fin de la ocupación, ¿verdad? Sea con una persona, sea desde la diáspora, o sea desde, ¿verdad? Pero vuelvo a retomar como inicié, ¿verdad? La diáspora palestina es memoria, es resistencia, es llevar eso que quieren aniquilar en los rincones en que nos corresponde hacerlo, donde estemos. En medio de esta realidad, ¿podemos tener esperanza? Tenemos que. Sí, cuesta mucho tener esperanza, ahora cuesta mucho cuando uno ve el sufrimiento de las y los palestinos, pero si tienen esperanza, yo quisiera como comentar aquí que yo tengo mucha relación con una maestra palestina, Asma Mustafa, que vive en Gaza. Con ella vive en Gaza, sí, con ella habíamos tenido varios vínculos ella se ganó un premio de la mejor maestra en el 2020, reconociendo como antes de que todos nos volviéramos a la educación virtual, ella ya lo hacía para poder saltarse ese muro que tenían encerrada a Gaza ahora a través de Skype en años anteriores y de Zoom. En los siguientes hacía conexión con escuelas alrededor del mundo para que sus estudiantes pudieran, es una maestra de inglés, pudieran tener contacto con otras culturas, ya que no podían viajar. Y ella me decía el otro día, yo hablo con ella regularmente y le dije, ¿qué quieres hacer? Bueno, cielo y tierra, si lo que quieres salir, ¿qué hacemos para que pueda salir? Y ella me dijo, yo aquí me quedo. Palestina, Gaza y Palestina necesitan maestros, necesitan médicos, necesitan ingenieros, necesitan, ¿verdad? Y dijo, y aquí estamos hasta que tengamos, ¿verdad? Hasta el fin de nuestros días. Así que si ellos tienen esperanza y le apuestan, ¿verdad? La población palestina le sigue apostando a la vida, ¿verdad? A pesar de que han vivido sumidos ¿verdad? En la cultura del terror que les ha impuesto la fuerza ocupante, que es Israel, y de que lo único que se espera de ellos es que mueran, le siguen apostando, siguen estudiando, siguen abriendo una escuelita en la tienda de campaña o en lo que sea que les den. Entonces, de ahí tenemos que tomar la esperanza para continuar. Muy bien. Una última cuestión. ¿Ve usted oportunidades de cooperación, doña Guayija, entre católicos y musulmanes? Claro que sí. Bueno, creo que es importante que el catolicismo sea el portavoz de ese sufrimiento de las poblaciones musulmanas en las diferentes partes. Están digamos, originariamente entrelazadas el cristianismo y el islam, y creo que es vital, ¿verdad?, que se hable de lo que está pasando. Creo que la iglesia es un espacio donde se tiene que estar contando lo que pasa, porque no podemos, ¿verdad? El enemigo es enorme y muy poderoso, ¿verdad? Los medios de comunicación están al servicio del sionismo, ¿verdad? Porque son sus dueños, ya ¿sí? Lo hemos visto, sabemos. Entonces, creo que todo espacio donde las personas puedan reflexionar en momentos de recogimiento sobre lo que está pasando en otras partes del mundo y principalmente saltarnos esos discursos de odio y decir, son personas que merecen vivir. O sea, nosotros como seres humanos y desde las religiones es imposible querer que alguien se muera porque no comparta mis ideas. ¿No? Para eso hay leyes y hay, ¿verdad?, castigos proporcionales a las leyes, no al asesino. Claro, de acuerdo. Muy bien, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Por el espacio, de verdad. Qué bueno, no. Ojalá que podamos precisamente cooperar en lo que sea posible, precisamente para generar espacios de diálogo, de cercanía, porque, claro, desde el cristianismo entendemos claramente de que Dios nos ha creado a todos con el mismo valor y dignidad, ¿verdad? Y entonces, allá donde veamos injusticia, pues habrá que tratar de hacer algo, ¿no? Así que bueno, nos le agradecemos muchísimo, agradecemos también que nos hayan acompañado en este espacio y les invitamos a que sigan
los canales del Instituto Tomás Moro para que sigan conociendo nuestra oferta formativa que alegremente traemos para ustedes y poder crecer en comprensión de los distintos fenómenos que nos toca vivir. Muchas gracias.